Muchas gracias, muy buenas tardes. Me paro porque yo creo que es un homenaje a la paciencia, ¿verdad? Que han estado todo el día acá, así que les aseguro que yo voy a tratar, ya me quedan 4 minutos 50, de decir algo sobre la Constitución chilena. La tragedia ha sido el tiempo durante este interesantísimo encuentro. Quiero decir en primer lugar, respecto de la Constitución chilena de 1981, que como lo expresé en el día de ayer, es una Constitución que nace a la vida del derecho el 11 de marzo de 1981 con severas dudas respecto de su legitimidad. Sin embargo, a 35 años de vigencia de nuestra Constitución, 10 años más de la que ustedes están celebrando, podemos decir que los problemas de legitimidad inicial de la Constitución chilena se han ido superando a través del tiempo gracias a las reformas que se le han introducido, fundamentalmente dos, la de agosto del año 1989 y la de agosto del año 2005. Esas reformas han ido podando, eliminando lo que algunos llamaron los enclaves autoritarios de la Constitución chilena y han ido posibilitando que se haya consolidado el proceso de restauración de la democracia, no totalmente, pero en un grado significativo a través ya del ejercicio de 6 períodos presidenciales democráticos. Quiero decir que desde la perspectiva del Tribunal Constitucional de Chile, la Constitución que existe, aquella que se plebiscitó el 11 de septiembre de 1980 y a la que cada uno de los 10 integrantes del tribunal al que pertenezco como jurado respetar, ha servido significativamente a lo menos para lo siguiente. Primero, para reafirmar la fuerza normativa directa de la Carta Fundamental sin mediación de la ley como antiguamente se pensaba. Segundo, para impulsar asimismo la justiciabilidad de los derechos sociales, fundamentalmente del derecho a la salud y, más recientemente, del derecho a los migrantes. En tercer lugar, para mantener un sano y adecuado equilibrio entre las funciones de los distintos poderes del Estado en un esquema de checks and balances y de respeto al Estado de Derecho. Y por último, probablemente lo más importante, para permitirnos desde el Tribunal Constitucional impulsar una arquitectura constitucional en virtud de la cual son los derechos fundamentales y ya no el equilibrio del poder como ocurrió con el constitucionalismo primigenio, la razón de ser de nuestras constituciones y naturalmente de la labor del juez constitucional. Son 2 minutos 16. Es todo lo que quiero decir y generosamente le cedo el resto de mis minutos a algunos de mis colegas. Muchas gracias a Colombia. Felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes. Luis Fernando Salazar, a la orden. En primer término, agradecer en este breve tiempo a la Corte Constitucional de Colombia, en la persona de su presidenta, la doctora María Victoria Calle Correa, la atenta invitación para estar aquí en Colombia en esta gran fiesta constitucional. Tengo varias razones para encontrarme como si estuviera en mi casa. Primero, hace 24 años disfruté la luna de miel en Cartagena de Indias. Y espero regresar el próximo año a celebrar las bodas de plata, ya con 3 hijos de camino y que nos acompañarán Dios mediante. Y lo segundo es que también nos hermana entre Costa Rica y Colombia el buen café, el café tinto. Precisamente fue un colombiano allá por 1845, uno de los primeros caficultores de Costa Rica, don Teodosio Castro Angarita. Llega a Costa Rica, se casa con la sobrina del presidente de la República y llega a convertirse en el principal productor y exportador de café de Costa Rica. Así es que además del fútbol y el buen baile, la verdad es que estamos muy hermanados. Pero bueno, me han solicitado brevemente que hable de derecho constitucional y especialmente derechos fundamentales y no quisiera hacer largo el cuento. Les reitero también cómo vivió Costa Rica la independencia en 1821. Se promulga ese mismo año el Pacto de Concordia, que es una constitución provisional de 1821 a 1823, y en 1949 se dicta la 7ª y actual constitución en vigencia. Desde entonces hasta 1989
en que se reforma la Constitución Política y se crea la Sala Constitucional adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Por eso hago aquí un paréntesis, se le conoce más como la Sala Cuarta, porque a su creación en 1989 habían 3 salas de casación. Se crea una nueva sala especializada en materia constitucional y se le denomina Sala Cuarta Constitucional. Hasta entonces, los temas de constitucionalidad los resolvía el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y actualmente lo hacemos los 7 magistrados. Bueno, también tenemos una señora magistrada en la Corte y una plaza vacante que no ha llenado el Congreso, para resguardar, eso sí, diferentes nosotros, de manera concentrada, exclusiva, especial e independiente, la supremacía de la Constitución, convirtiéndose en el guardián de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República y conociendo también por vía de consulta, demanda o acción de inconstitucionalidad la jurisprudencia de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Desde que pasada la revolución política, que duró 3 meses, allá por 1948, se proscribió el ejército, Costa Rica ha dado pasos gigantes por perseguir y desear la paz, no solo interna, sino en el istmo. Desde entonces, la sala de la que formo parte ha resuelto la paz como un derecho humano fundamental. Así, en paz se ha vivido en democracia y la sala ha debido proteger temas sociales, políticos, culturales, económicos y hasta religiosos, defendiendo la supremacía de la Constitución como única y máxima autoridad en materia de interpretación de la Carta y en especial de los derechos fundamentales. Celebro hoy también los 25 años de la Constitución colombiana con la firme convicción de que su Carta Constitucional ha sabido ser el alma de ella. Muchas gracias. Como no voy a hablar de Guatemala porque estamos en Colombia, para hablar de Colombia, soy guatemalteco a mucha honra. Guatemala tiene sus colores, sus olores, sus relaciones, su estructura multicultural, multiétnica. Lo constitucional me ha dado la dicha de ver muchos rostros de los que aquí encuentro ahora en distintos ámbitos académicos, jurídicos y sobre todo en la justicia constitucional. Y la invitación que se me hizo especialmente para participar en esta, a pesar de que hubo necesidad de cancelar muchas cosas, doctora Calle, la acogimos con mucha alegría. Lo que aconteció en Cartagena es un evento universalmente histórico, importante, trascendente para toda la América Latina, no digamos para Colombia. Por lo tanto, es para Guatemala también. Tuvimos la dicha de pasar por ese camino. No creo que un país tenga nada que enseñar a otro porque las realidades son diferentes. Sin embargo, hay algunos factores en común entre Colombia y Guatemala y quizá de otros países que han pasado estos procesos de paz. Quisiera concentrarme en el sentido de que si bien en aquel escenario tan hermoso, tan nutrido en Cartagena, fue el acto político de la suscripción de los acuerdos de la paz, me parece que estaremos de acuerdo acá de que lo más difícil viene ahora por delante, pero es precisamente, y parte del mensaje que yo quisiera dejar, es el reto, es la oportunidad positivamente para asumirlo con el mejor ánimo posible, sabiendo que lo mejor está por venir. No podemos en esas circunstancias asumir que lo que viene es más complicado, que si tal, si cual no se irá a lograr. Es necesario que se logre, porque las guerras no se hacen con dulces. Los adversarios no le llevan obsequios a la contraparte. Siempre hay dolor, hay sufrimiento, pero para no hablar de dolor ni de sufrimiento, yo prefiero celebrar
con Colombia, con los colombianos y con todo el mundo este gran acontecimiento. En efecto, ahora más que nunca, me parece que el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como se le llama acá, más que nunca, con la Corte al frente, se tendrá la gran oportunidad de operativizar, o si no operativizar, darle contenido a lo que ya se ha logrado, marcar las líneas, dar las directrices necesarias para que en la modernidad de la interpretación constitucional, con las pautas tan amplias que hoy día existen, ya no solo de la Constitución, puesto que este tribunal se ha distinguido y nos ha dado ejemplos para ello, pueda irse encontrando las soluciones a cada circunstancia que seguramente llegará al tribunal. No cabrá duda que habrá personas que dentro de la democracia o no estuvieron o no estarán de acuerdo. Pasarán muchos años y todavía habrán demandas por inconformidad, por señalamientos de falta de legitimidad, de cualquier cosa con la cual se pueda señalar a los acuerdos de paz. Pero ellos son solamente una pauta a la que los jueces constitucionales habrán de darle el contenido y la realidad efectiva que todo el pueblo está esperando. No podría insinuar de ninguna manera que Guatemala, como digo, tenga algo especial que compartir con Colombia más que el ánimo. Señora Presidenta y señores magistrados, la clase política ya ha dado el paso. Con el respaldo mayoritario, por lo menos, esperamos que sea positivo el domingo el resultado y que con el esfuerzo de muchos se pueda avanzar hacia la más preciada paz firme y duradera. En situaciones como estas no cabe más que apelar realmente al sentido común, que es mejor vivir en paz o vivir en guerra. ¿Será que hay alguna guerra en el mundo que se justifique? Si vemos hacia atrás, ¿habrá justificación ética, moral, de conciencia, legal, social para las guerras? Más allá de los grandes intereses en juego, que siempre en ríos revueltos siempre hay ganancia de pescadores, pero son las naciones las que ponen los muertos en las guerras. Así que me parece que en situaciones como estas es mejor ir hacia adelante buscando la manera más efectiva posible dentro de los desacuerdos que puedan haber en los tribunales o en las naciones para buscar el mayor grado y más efectivo grado de acuerdo entre las partes o entre las personas. No me queda más que augurar un futuro próspero que realmente alcance la paz y la felicidad del pueblo colombiano y que sea un ejemplo para el mundo. Guatemala, con todo y que es una nación que me parece a mí, estarán de acuerdo algunos, en la noche nos acostamos con una coyuntura y a la mañana siguiente puede ser que exista otra. Hay muchas cuestiones, algunos dicen que es divertido, otros dicen que no es aburrido, no sé, pero lo que sí sé es que hay oportunidad para estar optimistas, que lo mejor estará por venir. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco en nombre de mi colega Florentín Meléndez y su servidor la invitación que nos giró la Corte Constitucional de Colombia y para nosotros ha sido muy gratificante y muy ilustrativo, como siempre son estos diálogos jurisprudenciales entre cortes, salas y tribunales constitucionales. Este evento también ha contribuido para todos, creo yo. Quiero decirles que la Constitución vigente de la República de El Salvador entró en vigencia en diciembre de 1983 y sufrió unas reformas profundas derivadas de los acuerdos de paz que celebró el gobierno y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en 1992.
se trató de establecer en el acuerdo de paz y en las reformas constitucionales subsecuentes una institucionalidad democrática en que el ejército quedara limitado a la defensa nacional, a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, en que la seguridad pública la asumiera únicamente a la Policía Nacional Civil, se creó la figura del defensor del pueblo, se hicieron reformas profundas en el Consejo Nacional de la Judicatura y de la integración de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala de lo Constitucional, a la cual pertenecemos, con el colega Florentín Meléndez hemos pertenecido a la 8ª y 9ª integración desde el año 2009, nuestro mandato llega hasta 2018, ha avanzado en algunas de las cosas que consideramos que estaban pendientes de este fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Se ha considerado que en los últimos años hemos llevado adelante, bajo la interpretación de las características del sufragio libre, directo, igualitario y secreto que establece nuestra Carta Magna, hemos impulsado una reforma electoral profunda en cuanto a las elecciones de segundo grado. Hemos incluido en el catálogo de derechos fundamentales, explicitado, decimos nosotros, algunos derechos que estaban implícitos, son fundamentales y están siendo muy utilizados últimamente: el derecho de acceso a la información pública o el derecho a la autodeterminación informativa, derecho a la salud, derecho al agua, el derecho a la verdad. Recientemente, en julio de este año, declaramos inconstitucional la ley de amnistía que se había aprobado luego de los acuerdos de paz, porque se consideraba que no hubo intervención de las víctimas. Fue una decisión adoptada únicamente por los firmantes y que no podía considerarse incluida dentro de la amnistía los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra más graves. Quiero decir que con este rol activo que ha llevado la Sala Constitucional en estos últimos años, en este diálogo en el que tomamos experiencias de otros países, de Colombia también, este año dimos nuestra primera sentencia estructurada en materia de hacinamiento carcelario, donde seguimos muy de cerca la sentencia o las sentencias que al respecto ha dado esta Corte Constitucional, que goza de mucho prestigio, y con ese diálogo jurisprudencial hemos dado un aporte a esta tarea que nos encomienda la Constitución. Hay una legitimación activa ciudadana, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de inconstitucionalidad y hemos cuadruplicado el número de demandas anuales en que se impugnan leyes de todo tipo. También tenemos mucha litigiosidad en materia de amparo y de habeas corpus, y quiero decir que es provechoso el que compartamos experiencias, el que saquemos un poquito la cabeza para ver qué está pasando en el vecindario, sobre todo en nuestros países latinoamericanos y centroamericanos con los que compartimos tantas tradiciones, tantas experiencias comunes y muchos problemas comunes, como la seguridad, como la desigualdad social y económica y como los problemas de institucionalidad democrática. Para nosotros ha sido una gran satisfacción participar en esta actividad. Reitero el agradecimiento y auguro para Colombia, en esta etapa que se abre en los siguientes años seguramente, muchos éxitos y sobre todo estoy seguro que la Corte Constitucional seguirá ocupando ese papel importante que ha ocupado hasta ahora. Muchas gracias. Ya, buenas noches con todos y todas. Gracias, María Victoria, gracias, amigos de la Corte Constitucional, por invitarnos a participar de esta fiesta de institucionalidad y democracia. Gracias a todos ustedes por hacer el esfuerzo de estar aquí hasta estas horas, en lo que ya es casi un pedido de clemencia constitucional. Gracias a mis colegas y amigos que compartimos las mismas experiencias y las mismas responsabilidades, en mi caso como magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Bien, vamos a lo que se nos ha planteado, porque justamente lo importante es aquí
resaltar, siquiera brevemente, de qué hablamos cuando estamos diciendo que nos toca entender como a la Constitución en nuestro papel como jueces constitucionales y como responsables por ello de asegurar condiciones de democracia, un Estado constitucional. Qué pena que ya no vea a Luis Ernesto para no entrar en una interesante discusión sobre constitucionalismo y democracia, pero eso lo dejamos para afuera. No te preocupes, María Victoria, no va a meter sobre eso. Entonces, ahora, para decirlo en términos cortos, en el caso nuestro, y que es un poco la constatación de todos los colegas, la Constitución viene siendo un punto de partida, pero a la vez un reto. Un punto de partida porque es lo que nos permite sustentar las labores para las cuales está un juez constitucional hoy. Está muy bien, defensa de derechos, limitación del poder, pero esto es básicamente apuntalar a constitucionalización del derecho en sus diferentes manifestaciones, asegurar que la estructura del poder, asegurar que el sistema de fuentes, asegurar que las diferentes disciplinas jurídicas y instituciones respondan a parámetros constitucionales. Es también constitucionalización de la política, ¿por qué no decirlo? Política y derecho son cosas distintas, pero en un Estado constitucional el quehacer político no puede estar al margen de parámetros constitucionales y venga allí el control de los antiguos actos políticos, actos de gobierno o cuestiones políticas judiciales y venga también ahí el control de las políticas públicas. Y es también, no voy a mencionar la jurisprudencia nuestra porque si no me van a cortar y la idea es ir a los puntos, es también una lógica de convencionalización del derecho. Somos nosotros responsables de ir construyendo un derecho común en el cual la base sea la protección de los derechos, en un escenario en el cual monismo y dualismo no existan más y la idea de los derechos fundamentales se imponga como pauta a seguir, ya sea por lo señalado en los tratados o por la interpretación vinculante de estos. Y hay algunas normas que se nos imponen ya en carácter de jus cogens. Es sobre todo la labor del juez constitucional hoy el establecer su rol de agente de integración social. Es responsable de generar condiciones de cohesión social, es responsable de generar condiciones de integración, de inclusión, es responsable de generar condiciones de prevención de conflictos y sobre todo de buscar cuando hay escenarios conflictivos, escenarios de fracturas históricas y endémicas, lógica de reconciliación social. Y apuntalar en ese sentido labores de mediación bajo parámetros jurídicos para enfrentar los problemas políticos, sociales, económicos más importantes en cada sociedad. Y en este tenor hay un reto. En el caso peruano no hemos tenido la necesidad de recurrir a un escenario de justicia transicional, pero sí hemos tenido problemas. No, para nadie es un secreto que la Constitución de 1993 fue hija de un golpe de Estado y fue durante mucho tiempo una Constitución semántica. Y ha sido el esfuerzo que nos ha tocado de una interpretación que precisa y deja una comprensión netamente literal, a pasar a una comprensión sistemática, convencionalizada y en algunos casos hasta mutativa, para tratar de precisamente darle contenido a lo que siempre debe tener contenido. Y en ese tenor, importante lo que se ha hecho en derechos sociales y lo importante lo que se ha hecho para evitar espacios de falta de judiciabilidad de decisiones de quien tiene poder, importante el aumento de las competencias del tribunal, pero importante sobre todo la experiencia que toca en este momento y en ese sentido compartimos la experiencia con Colombia. Importante porque finalmente el asegurar el progreso de los procesos constitucionales y asegurar el proceso de la constitucionalidad y la defensa de los derechos es en buena responsabilidad la labor prudente pero activa siempre del juez constitucional. El juez constitucional que pierde la perspectiva de esto pierde legitimidad. El juez constitucional que no pierde perspectiva de esto pierde razón de ser. El juez constitucional que se limita en esta responsabilidad no hace lo que el Estado constitucional le reclama que haga. Estoy seguro que en el caso colombiano eso ha pasado y va a seguir pasando. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo me llamo Roberto Lara Chagoyán y vengo en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. No soy magistrado, soy el director del Centro de Estudios Constitucionales, pero les mando un saludo por parte de los ministros de la Corte. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a la Corte Constitucional
por estos 25 años, a todos los colombianos por la firma de la paz, que estamos seguros que será un hecho institucional el próximo domingo. Y ya que estamos de celebraciones y de plácemes, yo quiero decirles que nosotros en México estamos por cumplir 100 años de la Constitución de 1917 el próximo mes de febrero. Nuestra Constitución se ha reformado más de 600 veces. Es una de las constituciones más reformadas del mundo y esto puede leerse de dos formas. De una forma preocupante, porque eso le puede restar cierta legitimidad al pacto político, al pacto jurídico, pero por otro lado lo podemos ver como una evolución de los modelos de pensamiento jurídico y constitucional de nuestros tiempos. Yo lo prefiero ver de manera optimista como una adaptación de nuestro estado de cosas constitucional que se ha ido adaptando a las nuevas realidades. En el 2011 nosotros hicimos una reforma muy profunda en materia de derechos humanos. Estamos cumpliendo 5 años también, otra celebración de esta reforma. ¿Y qué puedo yo decir de la reforma de derechos humanos? Bueno, se ha democratizado el discurso de los derechos humanos, que antes de 2011 existía apenas en la academia, en ciertos sectores de la población. Ahora la gente de a pie, como decimos en México, está hablando de derechos, está discutiendo los temas de matrimonio igualitario, los temas de feminicidio, y eso es un logro de las instituciones, es un logro de la clase política por un lado, pero sobre todo es un logro de la Suprema Corte de Justicia a través de sus sentencias. Las sentencias más relevantes han sido precisamente, y quiero sacar solamente dos, en materia de matrimonio igualitario. Nosotros no hemos logrado a nivel legislativo, al menos en toda la República, son 7 u 8 estados los que ya han legislado, y a nivel federal tampoco, pero la Suprema Corte de Justicia ha emitido varias sentencias valientes, firmes, en las que se ha declarado el matrimonio igualitario como constitucional. Y mediante el juicio de amparo y la jurisprudencia obligatoria, es posible ahora en cualquier parte del país casarse con cualquier persona que uno desee, del mismo sexo, de otro sexo, y esto basta con llevar uno su sentencia de amparo o decirle a la autoridad administrativa que tiene que casarlos porque la Corte ha emitido jurisprudencia obligatoria. Por otro lado, quiero destacar que nosotros los mexicanos hemos sido seguidores de la jurisprudencia colombiana, del Tribunal Constitucional, y estamos muy agradecidos y en deuda con ellos. Por mencionar algunas de las sentencias relevantes que hemos adoptado nosotros como derecho comparado constitucional. El mínimo vital en materia fiscal se hizo a partir de la sentencia colombiana. Los efectos de las sentencias de amparo, se ha tomado el modelo de los efectos de las tutelas colombianas, porque en México tenían una forma pero no tenían un efecto efectivo, positivo en el desarrollo de la propia sentencia. Hoy la sentencia imita, la Corte Suprema de México imita la de Colombia para hacer desarrollos argumentativos más largos, más profundos, de más contenido en materia de efectos de la sentencia de amparo. El otro tema que quiero mencionarles rápidamente es una pugna que tenemos en México entre el modelo de amparo, que fue el primero en la historia, pero es del siglo XIX, con una constitución del siglo XXI. La tensión está ahí y no es fácil zanjarla. Muchos magistrados constitucionales, muchos jueces siguen pensando el amparo legalista del XIX y tienen que adaptarlo con los modelos constitucionales del siglo XXI, del siglo XX y XXI. Y con esta constitucionalización de los derechos a la que nos hemos estado refiriendo en estas jornadas. Bueno, la curva de aprendizaje es difícil, pero yo prefiero que México esté en la curva de aprendizaje a que se quede en el pasado. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero estamos seguros que lo lograremos. Sigamos entonces con las celebraciones, sigamos celebrando la paz, sigamos celebrando estos 25 años de la Corte Constitucional y sigamos celebrando en todos los países de Latinoamérica que la Constitución es ahora el núcleo de nuestra vida pública y privada. Muchas gracias y otra vez felicidades. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Corte Constitucional, especialmente a su presidenta, la magistrada María Victoria Calle, por la invitación que nos hizo llegar para participar en este prestigioso evento, en nombre del Poder Judicial de Venezuela. Quisiera un poco, a manera de ilustrar
cómo ha sido el proceso de creación de la jurisdicción constitucional venezolana, la cual antes de la Constitución de 1999 estaba en cabeza de la antigua Corte Suprema de Justicia en su sala plena. Teníamos, por supuesto, los modelos clásicos de control difuso, en cabeza de todos los jueces de la República, y un control concentrado que ejercía la Corte Suprema en sala plena. A partir de la Constitución de 1999, el constituyente opta por un modelo que integra a la jurisdicción constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia a través de una sala especializada, que es la Sala Constitucional, pero con un catálogo de competencias incluidos en la propia Constitución. Somos la única sala del Tribunal Supremo cuyas competencias no son de rango legal, sino que están explícitamente establecidas en un capítulo de la Constitución. Pues nuestro catálogo es un catálogo de competencias propias de cualquier tribunal constitucional, que incluyen el control concentrado, incluyen control preventivo de la constitucionalidad. Nosotros conocemos de inconstitucionalidades por omisión y, por supuesto, en estos ya casi 16 años de ejercicio de la justicia constitucional bajo la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala ha desarrollado una serie de técnicas que van desde interpretaciones constitucionalizantes de las leyes a los fines de integrar la laguna cuando se declara la nulidad por inconstitucionalidad en ejercicio del control difuso. También hemos dotado pues, de el contenido y alcance del amplísimo catálogo de derechos que contempla nuestra Constitución, así como establecer cuáles son los límites, ¿no?, del ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye a nuestras 5 ramas del poder público, porque allí también la Constitución innovó, agregando, además de la división clásica tripartita de los poderes públicos, 2 poderes adicionales, el poder electoral y el poder ciudadano. En estos 15 años de ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de la sala pues ha hecho énfasis en lo que tiene que ver con la vigencia efectiva de la Constitución. Nosotros somos el garante de la constitucionalidad junto con el resto de los tribunales de la República, pero somos el último y máximo intérprete de la Constitución. Nosotros incluso llegamos a revisar sentencias dictadas por otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que nos ha permitido establecer una jurisprudencia uniforme con relación a lo que debe entenderse por contenido y alcance del derecho que se esté discutiendo en el caso concreto. Hay que resaltar que hemos hecho énfasis no solamente en esa concepción que ve en los derechos como el límite de acción de los poderes públicos en defensa del ciudadano titular de derechos individuales. Hemos hecho énfasis en la vigencia efectiva de la Constitución social, de aquellos derechos sociales, y siempre la Sala Constitucional ha resuelto problemas que han impactado de manera profunda a la sociedad venezolana. Puedo mencionar 3 o 4 sentencias para no hacer esto un poco largo. Por ejemplo, ante la crisis que venía a la puerta con relación a la falencia de los créditos hipotecarios, producto de los llamados créditos indexados, la Sala Constitucional tuvo que intervenir a través de la ampliación de legitimación que nosotros tenemos establecidas en la propia Constitución a través de las llamadas acciones en tutela de derechos colectivos y difusos. La Sala tuvo que intervenir a los fines de evitar que miles de familias venezolanas se vieran despojadas de su vivienda y, por supuesto, del derecho fundamental a obtener una vivienda digna. Lo mismo sucedió con la estafa inmobiliaria, en la cual la Sala tuvo que intervenir y a través de distintos mecanismos evitar que miles de familias venezolanas tuvieran que pasar a la indigencia producto de desalojos arbitrarios o estafas inmobiliarias que venían produciéndose. Es decir, la Sala no solamente ha establecido jurisprudencia a los fines de garantizar el disfrute efectivo de aquellos llamados derechos de primera generación que contemplan las garantías individuales, las garantías y libertades individuales, sino que la Sala ha procurado en estos 15 años la plena vigencia de la Constitución con relación a las garantías de los derechos sociales, económicos y culturales.
Yo creo que si podemos de alguna manera apuntar cuál ha sido el aporte de la Sala Constitucional de Venezuela con relación al nuevo constitucionalismo latinoamericano, ha sido en lo que pudiéramos llamar el constitucionalismo social. Pues bien, no quería terminar sin felicitar a toda Colombia por el proceso de paz que ya se inició y recordarles que la paz de Colombia también es la paz de Venezuela y le auguramos el mayor de los éxitos en eso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos, en especial a todos los integrantes del Tribunal Constitucional de la República de Colombia. Mi nombre es Iliana Pérez, soy integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y desde esa tierra de lagos y volcanes y de el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, les mando un saludoso saludo a todos y a todas. En nuestro país no existe un tribunal constitucional como está establecido aquí en Colombia. Estoy admirada de toda la jurisprudencia y todo el bagaje jurídico y en especial, ¿verdad?, felicito a su presidenta por habernos en poco tiempo y un tiempo récord y de una manera magistral haber resumido los años que este Tribunal Constitucional ha dedicado a reivindicar los derechos constitucionales de los y las ciudadanas colombianos. Es importante resaltar el hecho de que no siempre en todos los países se resalta el trabajo magistral y el trabajo y la jurisprudencia que han legado grandes jurisconsultos como son las diferentes personalidades que mencionó la presidenta. En nuestro país se ejerce un control difuso y son cada uno de los funcionarios judiciales en el momento en que pueden y determinan que una determinada norma es inconstitucional, que pueden ejercer ese control y lo hacemos y lo tramitamos en la Sala Constitucional, pero es la Corte en pleno la que decide y hace las veces de Tribunal Constitucional. Nuestra Constitución es una Constitución muy moderna y que defiende derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Como dentro de las sentencias más emblemáticas, yo puedo decir una que reivindicó los derechos de la mujer. En nuestro país se defiende mucho los derechos de las mujeres y de las clases más desprotegidas. En esta sentencia se le devolvió el derecho a una mujer que había convivido con un señor durante 25 años y se le reconoció el trabajo que ella realizaba en su casa en afán de que la división de los bienes fuera de manera equitativa, justa y legal. Porque a esta persona se decía a su esposo de que no tenía derechos y todos los bienes estaban fincas, bienes muebles e inmuebles a su nombre. Mediante esa sentencia que ha dado vuelta al mundo, porque es una sentencia que es digna de ejemplo para todos los y las nicaragüenses y que nosotros las mujeres nos sentimos orgullosas de que no solamente el trabajo se debe remunerado, es reconocido, sino que el trabajo que hacen las mujeres en nuestro hogar, porque independientemente de que las mujeres desarrollemos factores, tengamos una vida pública, todas tenemos una vida privada. En nuestros países, el Tribunal, la Corte, la Sala Constitucional también ha reconocido los trabajos de las mujeres en la zona franca. En la zona franca, a pesar que nuestro país, igual que todos los países latinoamericanos, ha firmado algunas excepciones y que en las zonas francas no se les reconoce todos los derechos laborales. Hay una sentencia también en la cual y que la zona franca hace unos pagos diversos a unas mujeres cuando las mujeres están embarazadas, el trabajo y
el salario que se le da a la mujer embarazada es completamente diferente porque se presume que esa mujer embarazada tiene que tener mucho más permisos para asistir a las diferentes consultas médicas. Entonces, esta sentencia fue bastante emblemática, puesto que se reconoció que el derecho de la mujer, a pesar de que es una mujer que está embarazada y que tiene que tener el derecho a tener un pre y un postnatal, ese pre y postnatal se tiene que garantizar con todos los derechos de prestaciones sociales, con todas las horas extras que se tienen que pagar. Y a esta mujer también se le reconoció las horas extras que normalmente no se reconocen en toda la zona franca. No quiero, como se me va a terminar el tiempo, yo sé que estamos todos y todas bien cansados, quiero felicitar e invitar a todo el pueblo colombiano a decir sí al desarme. Yo vengo de un país donde tuvimos y sufrimos una guerra, tenemos aproximadamente 26 años de ya no tener esa guerra, e independientemente de todas las aristas políticas que aquí se dijeron, como no restarle la competencia que tiene el Tribunal Constitucional, restar la competencia que tiene el Poder Legislativo, la guerra a nadie le hace bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Miriam Peña, miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Quiero expresar mi íntima satisfacción por asistir a estas jornadas tan aleccionadoras, tan pedagógicas. Realmente he aprendido muchísimo. Me voy muy enriquecida. De allí mis agradecimientos a la Corte Constitucional de Colombia por la invitación y muy especialmente, y ya me permito llamarle a la amiga, a la presidenta de la Corte Constitucional, la querida, se nota que todas la quieren, la querida María Victoria Calle. Gracias, María Victoria. La Constitución vigente del Paraguay es de 1992, por la cual se constituyó en Estado social de derecho y abrazó el sistema de gobierno democrático, representativo, participativo. La Corte Suprema de Justicia tiene la función de cumplir y hacer cumplir la ley. Está dividido en 3 salas, no tenemos una Corte Constitucional específica, pues de estas salas, entre la sala penal, la sala civil, está la sala constitucional, que es la encargada del control de constitucionalidad, no sin desconocer que la propia Corte en pleno debe resolver en ciertos casos o a pedido de la misma sala constitucional la intervención y la solución de ciertos casos más importantes en cuanto al control de constitucionalidad, que es en mi país es un control concentrado y sobre todo solamente eficiente o eficaz para casos concretos. En honor al tiempo de todos y al Estado, ya un poco cansados seguramente que estamos, yo no porque cada minuto digo es la última intervención que voy a presenciar, pero me entusiasma todas las intervenciones y resulta que así asistí a todas, ninguna no me he parado, ni siquiera ni para tomar un café, por lo interesante y vuelvo a decir pedagógico y aleccionador de todas estas jornadas. Una vez más, muchísimas gracias a la Corte Constitucional y especialmente vuelvo a recalcar mis agradecimientos a María Victoria. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. Voy a hacer uso de 5 minutos flexibles o elásticos para hacer esta despedida. Ha llegado el momento de dar por concluido este 11º encuentro de la jurisdicción constitucional y obligado resulta iniciar estas palabras de cierre con un sentido reconocimiento a nuestra presidenta, la doctora María Victoria Calle Correa, gestora y alma de este evento, y que con su equipo de trabajo en extenuantes jornadas ha estado pendiente de todos los detalles que hicieron de esta una extraordinaria convocatoria y una excepcional oportunidad de diálogo en torno a las realidades constitucionales. Sea la ocasión también para dar un agradecimiento especial a nuestros panelistas y a los ilustres visitantes extranjeros, así como a todos aquellos que nos han acompañado en estos días. Al final de estas jornadas, cabría abordar un último interrogante sobre la significación de un evento como este, que a mi juicio se resuelve alrededor de 2 tipos de consideraciones. En primer lugar, estimo que estas jornadas constituyen un espacio privilegiado para evaluar con una mirada crítica la gestión de la Corte Constitucional y las posibilidades, los retos y los límites de la justicia constitucional. Y en esta oportunidad, transcurridos 25 años desde la entrada en vigencia de la Carta Política y desde que entró en funcionamiento este tribunal, contamos ya con suficientes elementos de juicio para hacer un balance en perspectiva y una valoración razonada sobre la labor de la Corte Constitucional en la garantía de los derechos fundamentales y de la supremacía de la Carta Política. Para plantear interrogantes sobre la posibilidad de extraer reglas y pautas concretas de decisión a partir de los principios abstractos y generales, sobre la legitimidad democrática de las instancias judiciales, sobre el impacto que las decisiones de los tribunales tienen en las realidades colectivas, que son cuestiones siempre abiertas y sujetas permanentemente al debate y frente a las cuales seguramente no hay respuestas irrebatibles. De este modo, este encuentro ha constituido un aporte importante para un ejercicio reflexivo y autocrítico de la Corte. En segundo lugar, estas jornadas constituyen un escenario privilegiado para avanzar en un ejercicio de construcción colectiva en el que la academia, las organizaciones sociales, los ciudadanos, las instancias gubernamentales y las organizaciones económicas confluyen en un proceso de diálogo a partir del cual pueden ofrecer una panorámica lo más amplia posible de la justicia constitucional y de los dilemas básicos a los cuales ésta se enfrenta día a día. Los magistrados y los demás funcionarios de la Corte requieren de esa aproximación externa que oxigene y alimente su producción y del reconocimiento de los muy distintos puntos de vista que pueden existir frente a cada problema de la vida real. Las verdades en el derecho y mucho más en el marco de la justicia constitucional nunca se construyen unilateralmente y son más bien el resultado de procesos deliberativos y de confrontación en los que el juez constitucional recoge, organiza y pondera los insumos ofrecidos por estos actores. De este modo, no podría emprenderse este ejercicio de autorreflexión sin contar con esa perspectiva externa, crítica, amplia y diversa en un escenario que éste necesariamente ofrece. En este marco, la Corte abrió el espacio para reavivar los interrogantes básicos en torno a la justicia constitucional a partir de sentencias emblemáticas que abordan problemas específicos, pero particularmente sensibles en nuestro entorno social. En estas sentencias fueron sometidas a juicio y a escrutinio por los panelistas para poder identificar sus potencialidades, sus fortalezas, sus debilidades y sus límites. Cuestiones como el impacto de la minería en el estado de salud de las personas, el alcance del deber de neutralidad del Estado frente a las manifestaciones religiosas, el alcance del derecho de defensa en los procesos penales, los retos del sistema de salud, el reconocimiento de las estructuras familiares alternativas, el papel del Estado en las libertades religiosas, el reconocimiento de orientaciones sexuales e identidades de género alternativas, son algunas de las problemáticas que subyacen a estos fallos de la Corte.
Con este análisis se pusieron en evidencia las complejidades que subyacen a todas estas realidades y las dificultades intrínsecas y los dilemas a los que se enfrenta el juez constitucional al resolver las continuas demandas de justicia. El análisis de estas pocas sentencias puso en evidencia una vez más que en el derecho no existen verdades definitivas e irrebatibles y que lo que desde un punto de vista puede parecer una decisión acertada y razonable, desde otro punto de vista resulta cuestionable, cuando no censurable. Pero lo propio puede afirmarse de todos los fallos que la Corte ha producido en estos 25 años. Los colegios, las universidades, el sistema de salud, las contiendas políticas, los conflictos familiares, el sistema tributario, el conflicto armado, los centros carcelarios, el sistema pensional o la producción legislativa, todos escenarios de decisiones de la Corte Constitucional. Los debates que hemos presenciado muestran cómo la sociedad civil, la ciudadanía, la academia y las demás instancias estatales son partícipes de las decisiones constitucionales y plantean de manera permanente exigentes desafíos a la Corte en el ejercicio de su función de garantizar la integridad y la supremacía de la Carta Política. Quiero terminar estas palabras con una última reflexión. En estos días se ha debatido sobre distintas sentencias de la Corte, particularmente desde la perspectiva de su papel en la garantía de los derechos y en la defensa de los sectores minoritarios de la sociedad. Pero no se ha aludido o se ha hecho solo muy tangencialmente a su rol en la preservación del delicado equilibrio institucional que la Constitución establece y que a la Corte le corresponde preservar, tarea que exige independencia, firmeza y claridad conceptual. Diría que también en este campo la Corte ha cumplido a cabalidad su cometido, a veces con decisiones cuyos resultados y alcances son inmediatamente perceptibles, como cuando se evitó la consagración de la posibilidad de una segunda reelección inmediata del presidente de la República. En otras ocasiones, con decisiones cuya significación solo puede apreciarse en un ejercicio prospectivo en torno a lo que podría haber ocurrido si la Corte no hubiese intervenido. Son muchos los casos que no por menos visibles o aparentes son menos significativos, porque versan sobre la preservación del equilibrio interorgánico y con ello sobre las condiciones de subsistencia de la Constitución. Con frecuencia, esas decisiones se producen en el escenario de la teoría sobre la sustitución de la Constitución, tan compleja y tan rica en posibilidades como objeto de la más alta controversia. Esa es, pues, una asignatura pendiente. Lo cierto es que tanto en el escenario de la protección y la promoción de los derechos como en el de la preservación de nuestra arquitectura institucional, la Corte de manera inclaudicable ha venido cumpliendo su papel y le corresponde seguir haciéndolo en los agitados tiempos que corren, cuando los escenarios de la búsqueda de la paz imponen nuevos desafíos a la sociedad y al Estado. Declaro de esta manera formalmente clausurado el encuentro de la jurisdicción constitucional conmemorativo del 25º aniversario de la Constitución Política de Colombia. Espero que nos podamos ver el próximo año en el 12º encuentro de la jurisdicción constitucional. Muchas gracias. Y bien, como epílogo del evento que anualmente realiza la Corte Constitucional, quiere rendir un homenaje musical, porque los invitamos en este momento a permanecer en la parte externa de este recinto y salir de este auditorio de manera organizada para poder disfrutar de un concierto por cuenta del Conservatorio del Tolima, la Orquesta Sinfónica Juvenil, que inicia sus ensayos desde el año 2009 debido al crecimiento artístico musical de sus integrantes. Ellos son dirigidos por Tatiana Cecilia Arias Camacho, egresada de Bachillerato Musical del Conservatorio del Tolima. Recibámoslos con un fuerte aplauso.